Marido humilla a su esposa en la reunión de padres, pero el director lo enfrenta frente a todos. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Lucía se despertaba todos los días a las 5:45 de la mañana, no porque le gustara ver el amanecer, sino porque había aprendido que levantarse antes que Darío era una manera de evitar discusiones innecesarias. Se deslizaba fuera de la cama como una sombra, cuidando cada paso sobre el parqué, frío para no hacer crujir la madera. Su rutina era meticulosa, casi ritual. Preparar el café exactamente como a él le gustaba, negro, fuerte, sin azúcar. Revisar que la camisa del día estuviera planchada y que los zapatos brillaran como si aún creyera que el éxito se reflejaba en el cuero lustrado. Mientras el agua hervía en la cafetera italiana, Lucía se permitía un breve momento de pausa frente a la ventana de la cocina. Allí, en ese fragmento de cielo grisáceo que apenas se colaba entre los edificios, encontraba una forma tenue de libertad. Era el único instante del día en que nadie le exigía nada. Aún así, nunca se atrevía a quedarse demasiado tiempo. Las agujas del reloj eran más implacables que Darío. Cuando su esposo bajaba las escaleras, pasos firmes, seguros, como si el suelo mismo debiera apartarse a su paso, Lucía ya tenía el desayuno servido. Pan tostado, huevos al punto, jugo natural. Ella apenas tomaba una taza de té. Su hambre había aprendido a callar mucho tiempo atrás. «Otra vez con esa blusa», comentó Darío esa mañana, sin mirarla directamente. «No tienes otra cosa que ponerte. Pareces siempre la misma». Lucía no respondió. Había aprendido que incluso una disculpa podía sonar a desafío. En cambio, bajó la mirada hacia su taza y con una voz casi inaudible dijo: «Puedo cambiarme si quieres». «No, ya da igual. Vas a llegar tarde como siempre». No era cierto. Lucía llegaba puntualmente todos los días a la escuela donde enseñaba literatura. Tenía fama entre sus colegas de ser meticulosa, organizada y apasionada por su trabajo. Pero Darío nunca se interesó en eso. Para él, ser profesora era poco más que un pasatiempo mal pagado. Después del desayuno, Darío salía hacia su empresa, una consultora financiera que, según él, mantenía la casa de pie. Y con su partida, la casa se volvía un poco más ligera. Lucía podía respirar, podía vestirse como quisiera, aunque aún así evitaba los colores vivos, como si temiera que incluso su ropa delatara una alegría indebida. A las 7:30 despertaba a Mateo. Él era su refugio, su pequeño sol en un cielo cubierto. Tenía 8 años y una sensibilidad que lo hacía parecer mayor. Le gustaban los libros de aventuras, dibujar dragones y preguntarle a su madre si los héroes también lloraban. Lucía no siempre tenía una respuesta, pero sí una sonrisa, y eso bastaba para que el niño se sintiera seguro. «¿Hoy vas a quedarte en la escuela, mami?», preguntó Mateo mientras desayunaban. «Hoy sí, amor. Tengo reunión con la dirección después de las clases. Vamos a hablar sobre el proyecto de lectura». «¡Qué bien! ¿Y papá?» «Papá tiene trabajo». Mateo asintió, sin emoción. Sabía que la respuesta era siempre la misma. En realidad, prefería que fuera así. Camino a la escuela, Lucía sentía cómo su cuerpo se transformaba. Dejaba de ser la esposa silenciosa y se convertía en la profesora Lucía Ramos, una mujer con voz, con ideas, con una pasión genuina por las palabras. Sus alumnos la admiraban. Algunos incluso le decían que gracias a ella empezaron a leer. Dentro del aula era otra persona. Sus ojos brillaban cuando recitaba a Neruda o leía en voz alta fragmentos de 100 años de soledad. Era su escenario íntimo, su único refugio fuera de casa. Sin embargo, al volver al hogar, esa versión de sí misma se desvanecía poco a poco. A veces, en el trayecto,
Pensaba en lo diferente que habría sido su vida si no se hubiera casado tan joven. Conoció a Darío cuando tenía 22. Él era 10 años mayor, encantador, seguro de sí mismo. La había deslumbrado con promesas de estabilidad, de protección. Al principio fue amable, hasta que poco a poco sus palabras comenzaron a pesar más que sus silencios. Con el tiempo, las críticas se volvieron rutina. Comentarios sobre su forma de vestir, de hablar, de criar a Mateo, nunca eran gritos. Darío no levantaba la voz. Eso habría sido demasiado vulgar. Él sabía manipular con elegancia. Su crueldad era sutil, afilada como una hoja nueva. ¿Te vas a poner eso para la reunión de padres?, le dijo una vez. No es una clase de literatura, Lucía. No hace falta parecer una artista bohemia. Es solo una blusa blanca. Es arrugada. Pareces desordenada. Ella no discutía. A veces pensaba que discutir le daría un lugar que ya no tenía. Prefería callar, proteger a Mateo, evitar conflictos que pudieran escalar. Porque aunque Darío nunca la golpeó, el miedo vivía con ella. No un miedo físico, sino algo más profundo. El miedo a desaparecer completamente, a convertirse en nadie. Con sus amigas se había distanciado. No porque ellas la rechazaran, sino porque ella misma se alejaba, temiendo que pudieran ver lo que pasaba detrás de la fachada. En los eventos familiares, Darío siempre mostraba su mejor versión. Educado, atento, incluso cariñoso en público. A veces le tomaba la mano frente a los demás. Pero Lucía sabía que ese gesto no significaba amor, sino advertencia. La casa estaba decorada con muebles caros, cuadros modernos y una biblioteca enorme que casi nadie usaba. Parecía sacada de una revista, pero era fría, como un hotel de 1900, lujo sin alma. Lucía había intentado plantar jazmines en la terraza, pero Darío los mandó quitar porque hacían mucho desorden con las hojas. Una noche, mientras Mateo dormía, Lucía se sentó en el borde de su cama con un cuaderno en blanco. Había querido escribir algo, un cuento, una carta, cualquier cosa que la ayudara a recuperar su voz. Pero después de 10 minutos, seguía con la pluma suspendida en el aire. No sabía por dónde empezar, quizás porque toda su vida estaba atrapada en paréntesis. Se preguntaba si alguien la vería algún día, si alguien notaría que detrás de sus ojos tranquilos vivía un grito ahogado, porque Lucía no lloraba. Había aprendido a contener las lágrimas para no preocupar a su hijo, para no molestar a su esposo, para no mostrarse vulnerable frente al mundo. Pero por dentro se deshacía lentamente. En el espejo del baño apenas se reconocía. La mujer de 37 años que la miraba tenía ojeras, una expresión fatigada y el gesto apagado. No era fea, era desdibujada, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente los colores de su rostro. Una noche, mientras cepillaba el cabello de Mateo, él le preguntó: «Mami, ¿por qué no ríes como antes?». Lucía no supo qué decir. Tragó saliva y le acarició la mejilla. «A veces, cuando uno es grande, se olvida de reír, pero estoy bien, amor, de verdad». Mateo no insistió, pero sus ojos no le creyeron. Y en ese silencio, Lucía comprendió algo. Su hijo estaba viendo, estaba entendiendo, y eso dolía más que cualquier palabra de Darío. A los ojos del mundo, Lucía tenía una vida perfecta, un esposo exitoso, un hijo sano, una casa elegante, pero por dentro vivía una guerra invisible, una en la que cada día era una batalla por conservar su esencia, por no extinguirse. Y aunque aún no lo sabía, algo estaba a punto de cambiar, porque incluso el silencio más largo, cuando se sostiene demasiado, termina por romperse. El sol de la mañana caía,
oblicuo sobre las baldosas del patio, y el aire tenía ese aroma tenue a papel viejo y tiza húmeda que tanto le gustaba a Lucía. Caminaba por el pasillo central de la escuela con paso ligero, casi alegre, sujetando una carpeta azul que contenía algunas notas sobre Mateo. Dibujos que había hecho, comentarios que sus profesores le habían compartido en los últimos meses, y una pequeña lista de libros que había leído en casa. Había dedicado tiempo a preparar cada detalle. Esa reunión escolar no era solo un compromiso, era su oportunidad de mostrarse, de sentirse útil, presente, parte activa en la educación de su hijo. Llevaba un vestido sencillo de lino celeste, sin adornos, pero que resaltaba la suavidad de su piel y sus hombros delicados. Había recogido su cabello en una trenza lateral y puesto un par de pendientes pequeños, discretos, pero elegidos con cuidado. Se sentía bien, no eufórica, no triunfante, pero sí en un punto extraño entre la calma y la esperanza. La idea de encontrarse con otros padres, conversar con los docentes, compartir su mirada sobre Mateo, le daba un propósito que pocas cosas le ofrecían últimamente. Entró al salón designado para la reunión y saludó con una sonrisa amable a la profesora de lengua, que la recibió con calidez. Algunos padres ya estaban tomando asiento. Lucía se ubicó en la segunda fila, dejando su bolso sobre las rodillas, mientras observaba el ir y venir de las personas con ese aire de quien busca integrarse sin llamar demasiado la atención. Por un momento, se permitió pensar que todo saldría bien, que esa mañana le pertenecería. Hasta que la puerta del salón se abrió bruscamente. Darío apareció con su paso firme y su presencia inconfundible, como si acabara de entrar en una sala de juntas, no en un aula escolar. Llevaba un traje gris claro, camisa sin corbata y una sonrisa que a muchos les parecía encantadora, pero que Lucía conocía demasiado bien. Era la sonrisa del control, la que precedía a sus juegos sutiles de poder. Lucía sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. No sabía que él vendría. La última vez que hablaron del evento, Darío había mencionado una reunión importante con inversionistas en la ciudad vecina. No solo no había avisado que cambiaría sus planes, sino que había decidido aparecer de improviso, y eso solo podía significar una cosa, que estaba allí por él, no por Mateo. ¿Interrumpo?, preguntó con voz amable, mirando alrededor, aunque sin esperar respuesta. Se sentó a su lado, cruzando una pierna con elegancia. Su perfume invadió el espacio como una marca territorial. Lucía apenas logró esbozar una sonrisa mecánica, con la garganta cerrada por un nudo seco. Nadie en la sala pareció notar su incomodidad. Varios padres lo saludaron con cortesía, otros con admiración mal disimulada. Después de todo, Darío era conocido por sus negocios exitosos y sus apariciones en revistas locales. La imagen del esposo ejemplar y exitoso que sabía de todo. La reunión comenzó. La directora académica dio la bienvenida y explicó brevemente los objetivos del encuentro. Uno a uno, los profesores expusieron sobre el rendimiento académico y emocional de los alumnos. Cuando mencionaron a Mateo, Lucía enderezó la espalda, lista para intervenir. Mateo ha mostrado avances muy significativos en lectura y escritura, dijo la profesora de literatura infantil. Tiene una imaginación muy rica y cuando está motivado se expresa con profundidad. Lucía sonrió con orgullo, abriendo su carpeta para mostrar los dibujos de Mateo. En casa leemos todas las noches, comentó con suavidad. Le gusta mucho Roald Dahl. Hace poco comenzó con El gigante bonachón. Bueno, interrumpió Darío, soltando una risa baja. En realidad yo creo que se identifica más con los villanos que con los gigantes amables. Hubo algunas risas incómodas en la sala. Lucía bajó la mirada, intentando mantener la compostura. Trató de continuar.
Últimamente ha estado más concentrado, sobre todo desde que empezamos. No te preocupes, Lucía, interrumpió él de nuevo. Aquí nadie espera que seas pedagoga. Ya bastante tienes con las novelas que les lees a los chicos, ¿no? Los profesores se miraron entre ellos, desconcertados. Lucía sintió como las palabras se le atragantaban en la garganta. No sabía si reír con el grupo para disimular o permanecer en silencio. Eligió lo segundo, aunque por dentro algo se quebraba. Ella es profesora de literatura, ¿saben? Continuó Darío, dirigiéndose a los demás padres. Tiene alma de artista, vive entre libros y poesías. A veces se le olvida que criar a un hijo también implica, ¿cómo decirlo?, disciplina. La risa fue más fuerte esta vez. Algunos padres, incómodos, apenas esbozaron sonrisas. Otros se rieron francamente, sin notar, o sin querer notar, el temblor en las manos de Lucía, que apretaban con fuerza la carpeta azul sobre su regazo. La profesora de Mateo intentó reconducir la conversación mencionando algunos proyectos próximos. Pero Darío no había terminado. Cuando otro padre preguntó cómo los docentes lidiaban con las emociones de los niños en casa, él aprovechó para lanzar otro dardo. Supongo que no es fácil cuando uno de los padres vive en las nubes, ¿no? Mateo a veces necesita límites claros. Yo intento compensar un poco esa dulzura excesiva. Lucía sintió que su corazón se hundía como una piedra. No era solo la humillación pública, era el hecho de que una vez más su voz era anulada, ridiculizada, frente a testigos, y aún así nadie decía nada. No podía moverse, su cuerpo estaba allí, pero su alma había retrocedido, refugiándose en un rincón oscuro donde el eco de sus pensamientos apenas podía escucharse. Sonreía. Una sonrisa frágil, tejida con hilos invisibles de miedo y vergüenza. Una sonrisa que decía, no pasa nada, cuando todo dentro de ella gritaba, detente. La reunión continuó, y Darío mantuvo su papel de hombre encantador, participando, opinando, dándose importancia. Lucía no dijo una palabra más. Se mantuvo en silencio, asintiendo, fingiendo atención, mientras su mente flotaba lejos. Miraba a los otros padres y se preguntaba si alguien notaba el temblor en sus dedos, la rigidez de su postura, la mirada vidriosa. Al final de la reunión, algunos padres se acercaron a saludar a Darío, a comentarle lo interesante que había sido su visión. Él respondió con entusiasmo, como si fuera el protagonista de la velada. Lucía se quedó un paso atrás, invisible, una sombra que sostenía los restos de su entusiasmo, de su esfuerzo, de su dignidad. Cuando por fin salieron al patio, Darío caminó unos pasos adelante. «¿Por qué esa cara?», le dijo sin mirarla. «Solo bromeaba. No seas tan sensible». Lucía no respondió. Sabía que si decía algo, él lo usaría en su contra más tarde, que cada palabra suya podía ser reinterpretada, deformada, convertida en una prueba de que ella exageraba. «Deberías agradecerme», añadió. «Te hice ver interesante frente a los demás. Siempre tan callada, tan predecible». Lucía siguió caminando en silencio, con los labios apretados. Ya no tenía fuerza para discutir, pero algo en su interior, aunque diminuto, empezaba a cambiar. No era rabia aún, ni valentía. Era apenas una grieta, una línea delgada que cruzaba la fachada que había construido durante años para sobrevivir. Pero incluso la más fuerte de las paredes puede caer con una sola grieta, si el golpe es certero. Y ese golpe estaba cada vez más cerca. La sala quedó en un murmullo denso, como si el aire hubiera perdido su transparencia y se hubiera convertido en una masa espesa e incómoda. Algunos padres fingían revisar sus teléfonos. Otros intercambiaban miradas furtivas,
sin saber dónde posar los ojos. Los profesores continuaban con la reunión como podían, forzando sonrisas, guiando los temas hacia terrenos más seguros, como actividades extracurriculares y estadísticas de asistencia. Pero nadie, ni uno solo, se acercó a Lucía al final de la reunión. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie miró más allá de la fachada rota que aún intentaba sostener con gestos automáticos. Era como si todos hubieran pactado una tregua tácita con la incomodidad, eligiendo el silencio para no confrontar lo evidente. Lucía caminó hacia la salida con pasos lentos. Sentía el cuerpo entumecido, como si una capa invisible la envolviera, aislándola del mundo. Darío iba delante de ella, atendiendo una llamada con el altavoz encendido, riendo de algo que su interlocutor dijo. Lucía no escuchaba realmente las palabras, solo captaba la cadencia arrogante de su voz, ese tono que lo hacía parecer siempre en control. Caminaron hasta el coche sin dirigirse la palabra. Él abrió la puerta sin mirarla, como quien cumple con una formalidad. Una vez dentro, el motor arrancó con un rugido brusco. El silencio entre ellos era eléctrico, tenso. Lucía mantenía la vista fija en la ventana, observando los árboles del barrio escolar desfilar como manchas verdes borrosas. Fue Darío quien rompió el silencio, sin apartar los ojos del camino. ¿Te das cuenta de cómo me hiciste quedar? Su voz era baja, pero cargada de veneno contenido. Lucía giró levemente la cabeza sin responder. Parece que no sabes comportarte. Tu cara, tu silencio, tus gestos de víctima. Todos lo notaron. Hiciste que pareciera el villano. Y solo. Estaba bromeando. Ella apretó la mandíbula, como si eso pudiera contener la marea de palabras que querían salir, pero que su miedo mantenía encerradas. No dije nada, musitó casi en un susurro. Exacto. No dijiste nada, ni una sola palabra para apoyarme, para hacerme quedar bien. Solo te sentaste ahí, con esa cara de mártir. Te juro que a veces me haces pensar que disfrutas haciéndome ver como el malo. Lucía no replicó. Solo se aferró a su bolso con los dedos entumecidos. Quería desaparecer, fundirse con el asiento, volverse invisible incluso para sí misma. Cuando llegaron a casa, Darío subió directamente a su despacho. Cerró la puerta con un golpe seco. Lucía se quedó en la sala, de pie, sin saber qué hacer con su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo no tenía una tarea inmediata, ni cena que preparar, ni ropa que doblar, ni deberes escolares que revisar. Y aún así, el vacío era tan inmenso que dolía. Fue entonces cuando oyó pasos en la escalera. Mateo bajaba con su pijama de dinosaurios, arrastrando su manta favorita. Se le veía desvelado, con los ojos grandes y la expresión inquieta. ¿Ya volvieron?, preguntó en voz baja. Lucía asintió y se agachó para abrazarlo. Él se acurrucó en su pecho como cuando era pequeño. Su calor la reconectó con algo que había estado enterrado durante horas, su humanidad. ¿Puedo dormir contigo esta noche?, Lucía dudó. Darío no aprobaba que el niño durmiera en su cama. Decía que eso lo hacía débil. Solo un ratito, susurró, hasta que te duermas. Mateo asintió, sin soltarla. Esa noche, mientras lo abrazaba en la oscuridad, sintió que su hijo temblaba levemente. No estaba resfriado ni hacía frío. Era otra clase de temblor. Uno que nacía del miedo, de la incertidumbre, de la tensión que, aunque no se dijera en voz alta, habitaba en cada rincón de esa casa. En los días siguientes, Mateo comenzó a retraerse. Ya no hablaba tanto en las mañanas, ni se entusiasmaba por los libros. En clase, según le contaron los profesores, mostraba señales de distracción. Se quedaba mirando por la ventana durante minutos. En casa, pasaba más tiempo en su cuarto, dibujando en silencio. Lucía trataba de acercarse, pero
Sentía que cada intento era como tocar el vidrio de un acuario. Veía a su hijo, lo escuchaba, pero no lograba alcanzarlo, y la culpa la devoraba. Se preguntaba si, en su silencio, había permitido que el veneno de Darío se filtrara hasta él. Si el niño, que alguna vez creyó en dragones buenos y héroes justos, estaba aprendiendo que el amor se mide por la humillación, por la falta de ternura, por el miedo constante. Una noche, Mateo no quiso cenar. «No tengo hambre», dijo mirando su plato sin tocarlo. «¿Te pasó algo en la escuela?» «No». «¿Algo que quieras contarme?» «No». Lucía se sentó a su lado. Intentó acariciarle el cabello, pero Mateo se apartó con un gesto brusco. Ella sintió como algo se rompía. No era enojo, era distancia, una que no venía de él, sino del muro invisible que había ido levantándose entre ambos, ladrillo a ladrillo, desde que ella empezó a callar. Esa noche, cuando Mateo se durmió, Lucía fue al baño y se miró en el espejo durante un largo rato. Tenía los ojos enrojecidos, las mejillas hundidas y una expresión de derrota que no lograba borrar ni con agua fría. Abrió el botiquín buscando algún calmante, pero lo cerró sin tomar nada. Volvió a su cuarto y se sentó en la cama. Tomó su cuaderno, el mismo que había estado vacío semanas atrás. Esta vez escribió una sola frase: «Estoy fallando como madre». La miró por minutos, como si quisiera que las palabras cobraran sentido, que la respuesta emergiera de ellas. Pero no hubo revelación, solo un dolor sordo, persistente, que palpitaba en su pecho. En los días siguientes, Lucía intentó compensar su angustia con gestos pequeños. Le preparó a Mateo sus galletas favoritas, le escribió una nota en la mochila, lo abrazó cada vez que podía. Pero la respuesta era siempre la misma: silencio. No era rechazo, era una tristeza contenida que Lucía reconocía demasiado bien. Ella también había sido una niña silenciosa. Había aprendido a no molestar, a no ocupar espacio, y ahora veía en los ojos de su hijo ese mismo aprendizaje doloroso. Mientras tanto, Darío seguía con su vida. Salía temprano, llegaba tarde, hablaba de negocios y contactos. A veces se mostraba cortés, incluso amable, como si nada hubiera ocurrido, y ese vaivén la descolocaba más que sus críticas, porque la confundía, la hacía dudar de su propia percepción, como si todo lo vivido fuera solo una exageración suya. Una noche, después de la cena, Darío se sirvió un whisky y se recostó en el sofá. «He pensado en lo de la escuela», dijo, sin apartar la vista de su celular. «Quizás deberías dejar de ir tú sola a esas reuniones. Claramente no sabes manejar ese tipo de situaciones. La gente necesita ver a alguien con autoridad, no con cara de víctima». Lucía lo miró en silencio. Sus manos temblaban bajo la mesa. Quería gritar, decirle que no tenía derecho, que ella solo había querido apoyar a su hijo, pero no lo hizo, porque aún no se sentía lo suficientemente fuerte, porque el miedo a perder todo era más fuerte que su deseo de enfrentarlo, porque aún creía, en el rincón más oscuro de su corazón, que tal vez, solo tal vez, él tenía razón. Y así, el silencio se perpetuaba, un silencio compartido por profesores que no se atrevieron a intervenir, por padres que miraron hacia otro lado, por Lucía, que aún no encontraba su voz, y por Mateo, que comenzaba a aprender que a veces el amor también duele, pero los silencios, como las grietas, no duran para siempre, y algo, tarde o temprano, iba a romperse. La segunda reunión escolar del trimestre fue convocada con menos formalidad que la anterior, pero para Lucía representaba una nueva oportunidad. Quería enmendar, aunque fuera de forma simbólica, lo que no había podido hacer antes. Preparó algunas ideas para compartir,
sobre la participación de los padres en el club de lectura y reunió dibujos recientes de Mateo. Había notado leves cambios en él. Un par de sonrisas breves al desayuno, una respuesta más viva ante alguna historia. No era mucho, pero para Lucía era un hilo de esperanza al que se aferraba con fuerza. Salió de casa con Mateo a media tarde. Darío había dicho por la mañana que tenía una cena con clientes. «No me esperes», había sentenciado, ajustando los gemelos de su camisa frente al espejo. Lucía sintió alivio, no solo por evitar una posible escena en público, sino por la oportunidad de mostrarse ante los docentes y otros padres como alguien con voz propia. Al llegar a la escuela, el clima era más distendido. Los padres conversaban en grupos pequeños. Los niños jugaban en el patio bajo la supervisión de los asistentes y los profesores preparaban algunos carteles con actividades del mes. Lucía saludó a varios con una sonrisa tranquila. Se sentía más segura, más enraizada en sí misma. Incluso la ropa que llevaba, una blusa marfil y una falda de lino oscuro, la hacía sentirse cómoda sin pensar en la mirada crítica de su esposo. Entró al salón asignado para la reunión y se sentó junto a la profesora de Mateo, quien la saludó con una calidez genuina. «Gracias por venir, Lucía», dijo. «Mateo ha estado más participativo últimamente. A veces lo notamos distraído, pero también más receptivo. Es un buen signo», Lucía asintió conmovida. «En casa estamos intentando reconectar», respondió, sin entrar en detalles. «Poco a poco». Entonces, como si el destino se empeñara en no dejarla respirar tranquila, la puerta volvió a abrirse de forma abrupta. Darío apareció en el umbral, con una expresión segura y su eterna sonrisa pública. Lucía sintió una punzada en el estómago. No había dicho nada sobre cambiar sus planes. ¿Desde cuándo estaba planeando aparecer? «¿Interrumpo?», preguntó de nuevo como aquella vez. Lucía no supo si fue un déjà vu o un mal presagio. Solo se hizo a un lado en su asiento, dándole espacio. Varios padres lo saludaron con cortesía. Algunos ya lo conocían. Otros recordaban su participación anterior. La incomodidad era sutil, pero presente. Se percibía en el modo en que algunas miradas se desviaban, en las sonrisas nerviosas que se intercambiaban a su paso. La reunión comenzó con algunos temas administrativos. Luego, los profesores pasaron a hablar del progreso de los alumnos. Cuando llegó el turno de Mateo, la profesora de arte comentó con entusiasmo los avances en sus dibujos. «Tiene una expresión muy particular», dijo. «Sus ilustraciones tienen un estilo narrativo. Incluso cuando están llenas de monstruos o nubes oscuras, hay un hilo de historia, una búsqueda de sentido». Lucía sonrió con orgullo contenido. Iba a decir algo cuando Darío, nuevamente, tomó la palabra. «Claro», dijo con tono jocoso. «Si todo lo que hace en casa es dibujar dragones y escribir tonterías, ¿qué esperaban? Tal vez le hace falta más realidad y menos cuentos de hadas». Algunas risas incómodas resonaron. Lucía se tensó en su asiento. No era la primera vez, pero esta vez algo en ella no reaccionó como antes. No bajó la mirada, no se encogió. Solo lo miró de perfil, en silencio, con un rastro de decepción que ni siquiera intentó ocultar. «Yo creo que todos los niños procesan la realidad a su manera», intervino entonces el profesor de música, con voz suave pero clara. «Y si Mateo canaliza emociones a través del arte, debemos tomarlo como una forma de expresión saludable». Darío lo miró con desdén, pero no respondió. El ambiente en la sala cambió. Ya no era solo Lucía quien percibía la tensión. Ahora varios comenzaban a sentirse parte de un guión repetido, uno donde la figura dominante se imponía y los demás fingían normalidad. Fue en ese instante cuando Esteban Morales, el director de la escuela, pidió la palabra.
Se había mantenido al margen durante la mayor parte de la reunión, sentado discretamente al fondo, pero ahora su presencia se sentía más sólida, como una figura que emergía del telón de fondo para ocupar el centro del escenario. «Disculpen», dijo con calma, «creo que es momento de hablar de algo más que estadísticas y progreso académico. Me gustaría que reflexionáramos sobre el entorno que construimos para nuestros hijos y cómo nuestras palabras, incluso las dichas en tono de broma, impactan profundamente en ellos». El salón quedó en silencio. Darío cruzó los brazos, con una ceja levantada, como quien se prepara para escuchar una reprimenda absurda. «Todos queremos lo mejor para nuestros niños», continuó Esteban, «pero a veces olvidamos que lo mejor no se trata solo de excelencia escolar o disciplina, sino de salud emocional. Mateo es un niño sensible, un niño que necesita sentirse seguro no solo aquí, sino también en casa. Y cuando los adultos que lo rodean utilizan el sarcasmo o la humillación para comunicarse, aunque sea de forma sutil, el mensaje que reciben los niños no es amor, sino duda, miedo, inseguridad». Darío sonrió con suficiencia. «No creo que sea tan grave corregir a un hijo», dijo, «o bromear un poco. En mi casa, la franqueza es parte del ambiente». Esteban lo miró con serenidad, sin levantar la voz. «La franqueza no debería doler, señor», dijo con firmeza. «Y el sarcasmo no es franqueza, es un disfraz de crueldad. Aquí, en esta escuela, valoramos las emociones de nuestros estudiantes tanto como su rendimiento. Y cuando notamos que un niño cambia su comportamiento, se retrae, deja de participar, empezamos a hacer preguntas». Lucía sintió cómo el nudo en su pecho se aflojaba lentamente. Por primera vez, alguien hablaba. Por primera vez, el discurso de Darío no era aplaudido ni tolerado, era enfrentado. «Varios profesores han notado que Mateo ha cambiado», continuó Esteban. «Y también han notado la actitud de su madre, siempre presente, siempre respetuosa, pero silenciosa. Y el silencio muchas veces habla más que 1000 palabras». Lucía bajó la mirada, no por vergüenza, sino por emoción. Una lágrima se deslizó por su mejilla sin permiso. Nadie en la sala la juzgó. «Esta no es una intervención», aclaró Esteban. «Es un llamado a la reflexión. Todos los aquí presentes hemos visto cómo, a veces, la violencia más devastadora no deja moretones, pero deja huellas. En los niños, en sus madres, en la atmósfera que respiramos cada día». Hubo un silencio espeso. Luego, uno de los docentes asintió lentamente. «Yo he visto a Lucía salir con los ojos apagados después de algunas reuniones. Me he preguntado muchas veces si debía decir algo. Y yo he hablado con Mateo», agregó la psicopedagoga. «Ha mencionado que su mamá está triste, que a veces quiere llorar pero no lo hace. Él cree que debe portarse bien para que ella no esté peor. Eso no es sano». Darío comenzó a mover la pierna nerviosamente. Su postura rígida revelaba una incomodidad creciente. Esta vez las palabras no eran de Lucía, ni estaban teñidas de emoción personal. Venían de voces múltiples, de observadores externos. La fachada se resquebrajaba, no por un ataque frontal, sino por una suma de verdades incontestables. «No lo permito», dijo finalmente, con la voz un poco más alta. «No voy a quedarme aquí escuchando cómo inventan historias sobre mi familia». «No son historias», dijo Esteban con voz firme. «Son señales. Señales que ignorar sería irresponsable de nuestra parte. Como educadores, como seres humanos, no podemos mirar hacia otro lado». Lucía levantó la vista. Por primera vez se sintió sostenida. No por una sola persona, sino por un conjunto de miradas que ya no esquivaban la verdad. Ya no estaba sola.
Y algo dentro de ella, algo pequeño pero poderoso, comenzó a despertar. No era aún una voz plena, pero sí el eco de una que había estado dormida demasiado tiempo. Y ese eco empezaba a hacerse escuchar. Darío se removió en su asiento como si algo invisible le quemara la piel. El aplomo que lo caracterizaba parecía resquebrajarse a cada palabra pronunciada por Esteban y los demás docentes. Su sonrisa había desaparecido, y en su lugar había un rictus tenso, como el de un actor atrapado en una escena que no había ensayado. «Esto es absurdo», espetó finalmente, su voz más alta de lo habitual, rompiendo el silencio espeso que había dejado el último comentario de la psicopedagoga. «No puedo creer que estén usando una reunión escolar para montar un tribunal en mi contra. Esto es una escuela, no un circo emocional». Nadie respondió de inmediato. Los rostros que antes lo escuchaban con deferencia, ahora lo observaban con frialdad, algunos incluso con desdén. La atmósfera había cambiado. Lo que en otro momento habría sido terreno fértil para su discurso seductor, ahora era un campo árido, donde sus palabras caían sin eco. «Con todo respeto, señor Darío», dijo una madre desde el fondo, «no es la primera vez que lo vemos ridiculizar a Lucía en público. Y ahora escuchar todo lo que ha salido a la luz. Lo mínimo que puede hacer es escuchar en silencio». «Yo también he sido testigo», dijo otra mujer, una de las madres más activas del comité escolar. «Recuerdo una reunión anterior, cuando usted interrumpió a la profesora para corregir a Lucía frente a todos. Pensé que sería algo aislado, pero ahora entiendo que es un patrón». «¿Un patrón? Ahora soy una especie de monstruo», replicó Darío con una carcajada incrédula, mirando a su alrededor en busca de apoyo. Pero nadie rió con él. Esteban no se movía de su lugar. Su mirada seguía fija en Darío, serena pero firme, como la de alguien que ha decidido sostener la verdad, cueste lo que cueste. «Nadie lo está condenando, señor Darío», dijo el director con voz baja pero clara. «Pero cuando tantas personas distintas coinciden en una misma percepción, quizá es hora de preguntarse por qué. Y sobre todo, qué consecuencias tienen sus actos en quienes lo rodean». Darío se puso de pie, se alisó el saco, acomodó su reloj y miró a Lucía como si esperara que ella saliera en su defensa. Pero Lucía no se movió. Permanecía sentada con los hombros tensos, las manos unidas sobre el regazo y la mirada fija en el suelo. Desde fuera podía parecer frágil, pero dentro de ella algo hervía. Esteban dio un paso hacia el centro de la sala. No necesitó levantar la voz ni golpear la mesa para que todos lo escucharan. «Lucía», dijo con un tono de respeto que contrastaba con todo lo que ella solía recibir, «si en algún momento quieres decir algo, este espacio es tuyo. Nadie te va a interrumpir, nadie te va a juzgar». El silencio fue inmediato, como si todo el oxígeno del aula se hubiera condensado en torno a su figura. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Lucía sintió que el corazón le latía en las sienes. Su garganta estaba seca y las piernas rígidas. Durante un instante pensó en quedarse callada, en dejar pasar la oportunidad como había hecho tantas veces. Pero algo dentro de ella, una semilla que había germinado con el tiempo, con el dolor, con la observación silenciosa del daño causado, empujó desde lo profundo. Se puso de pie, temblando. Sintió que la carpeta que sostenía se le resbalaba entre los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Nadie se movió para recogerla. Ella tampoco, no era importante. Lo único que importaba ahora era la voz que estaba a punto de salir de su pecho, aunque estuviera rota, aunque doliera. «Yo...» empezó, pero su voz se quebró. Tragó saliva, respiró hondo y volvió a intentarlo. «Yo no sé hablar en público. Nunca he sabido. Siempre he pensado que si decía algo, lo arruinaría. Que si hablaba demasiado, molestaría.
que si decía la verdad perdería todo. Miró a Darío, no con odio, no con miedo. Lo miró con la mirada de quien ha despertado de un sueño largo y confuso y de pronto ve con claridad. Pero ya perdí demasiado, continuó. Perdí mi voz, perdí mi alegría, casi pierdo a mi hijo. Y todo porque pensé que aguantar en silencio era la forma de amar. El aula estaba completamente en silencio. Algunos profesores tenían los ojos húmedos. Varios padres la miraban con respeto genuino. Estoy cansada, dijo. Cansada de fingir, de justificar, de sobrevivir, en lugar de vivir. Cansada de justificar su sarcasmo como si fuera inteligencia, su desprecio como si fuera corrección, su control como si fuera protección. Lucía sintió como sus piernas comenzaban a estabilizarse. Su voz, al principio temblorosa, ahora sonaba más firme. No gritaba, no acusaba, solo decía la verdad. Ya no más. Giró completamente hacia Darío, que seguía de pie, con las manos en los bolsillos, como si aún no creyera lo que estaba presenciando. Se terminó, Darío. Nuestro matrimonio. Esta historia. Esta cárcel. Hoy, aquí, delante de todos, te lo digo, no quiero seguir contigo. No me importa si te enfadas, si me amenazas, si intentas convencer al mundo de que estoy loca. Ya no tengo miedo, porque por primera vez sé que no estoy sola. El silencio que siguió fue denso, como el aire antes de una tormenta. Nadie se movió, nadie respiró, y luego, como si un hilo invisible se rompiera, alguien aplaudió. Fue una madre, sentada al otro lado de la sala, luego otra, y pronto toda la sala se llenó de aplausos. No eran aplausos por un discurso brillante, eran aplausos por el coraje, por la verdad, por haber roto el círculo, por haber hablado cuando lo más fácil era callar. Darío no supo qué hacer. Su rostro pasó del enfado al desconcierto. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control, no podía manipular la narrativa, no podía disfrazar la escena. La verdad estaba ahí, desnuda, sostenida por decenas de testigos. Lucía, con lágrimas en los ojos, se dejó caer suavemente en su asiento. Esteban le puso una mano en el hombro, con un gesto leve, sin palabras, pero lleno de apoyo. Mateo no. Estaba allí, pero Lucía sabía que, donde fuera que estuviera en ese momento, una parte de él se sentiría más libre. Porque cuando una madre se levanta, aunque le tiemble todo el cuerpo, también se levanta un hijo. Y aunque aún quedaba mucho por enfrentar, ese día, esa sala, ese momento, marcaba el quiebre definitivo. Nada volvería a ser igual. El aula, donde todo había estallado, se convirtió, sin que nadie lo planeara, en el epicentro de una conversación que pronto superó los muros de la escuela. Bastaron unas pocas horas para que algunos fragmentos del encuentro comenzaran a circular en grupos de WhatsApp, foros de padres y páginas vecinales. Alguien había grabado parte del momento en que Lucía, temblorosa pero firme, anunciaba el fin de su matrimonio frente a todos. El video, aunque breve, era contundente. No mostraba gritos ni escándalos, solo una mujer de pie, hablándole a su opresor con la dignidad acumulada de años de silencio. En cuestión de días, el video fue compartido por periodistas locales, psicólogos, colectivos feministas y hasta páginas de asociaciones de padres. Lo titularon La madre que dijo basta, y sin que Lucía lo supiera, su rostro se volvió símbolo de algo más grande que ella misma. La posibilidad de poner límites, de romper con el miedo, de hablar cuando lo más fácil es callar. Los medios de comunicación comenzaron a pedir entrevistas. Al principio, Lucía se negó. Sentía vértigo al pensar que su vida privada estuviera siendo diseccionada por extraños.
Pero con el paso de los días, y tras leer decenas de mensajes de mujeres que le escribían desde distintos rincones del país, algo dentro de ella empezó a cambiar. No buscaba fama ni venganza, pero entendía, ahora con más claridad, que su historia podía servir como espejo para muchas otras. Mientras tanto, Darío intentaba controlar los daños. Su primera reacción fue de desprecio. Afirmó que todo era un show emocional de su exesposa manipulado por personas resentidas. Contrató un asesor de imagen, dio una entrevista en una radio local, se mostró en eventos benéficos donde hablaba sobre la importancia de la familia. Pero nada funcionó. Los empresarios que antes lo recibían con entusiasmo empezaron a posponer reuniones. Algunas marcas retiraron sus contratos de colaboración. En redes sociales, los comentarios bajo sus publicaciones eran, en su mayoría, críticas feroces o preguntas incómodas. Había perdido el terreno que más le importaba, la admiración pública. Incluso algunos de sus antiguos aliados comenzaron a alejarse. En cenas de negocios, su presencia se volvió incómoda. En la puerta de su empresa, grupos de mujeres pegaban carteles que decían: «Aquí trabaja un agresor silencioso». Y aunque no había una denuncia formal en su contra, la condena social lo aislaba lentamente. Lucía, por su parte, vivía una mezcla extraña de agotamiento y alivio. A veces, al leer su nombre en una nota digital o escuchar su voz en una grabación compartida, le costaba reconocerse. ¿Era realmente ella esa mujer que se había atrevido a hablar en público, frente a decenas de personas, frente a Darío? Lo era, pero aún le costaba aceptarlo por completo. Recibía mensajes todos los días, algunos de mujeres desconocidas que le contaban sus historias en largos textos cargados de dolor. Otros, de antiguas compañeras de universidad, de colegas que la felicitaban, de madres del colegio que nunca antes se habían atrevido a acercarse. Muchas de ellas le pedían que hablara en charlas, encuentros de mujeres, talleres escolares. Querían escucharla, querían que su voz, esa que había estado silenciada tanto tiempo, ahora se hiciera eco en otros corazones. Al principio Lucía dudó. ¿Qué tenía ella que decir? ¿Cómo podía transformarse en portavoz de algo que apenas estaba empezando a comprender? Pero luego pensó en Mateo, en cómo él la miraba últimamente, con una mezcla de orgullo y ternura, en cómo había vuelto a hablar más en clase, según los profesores, en cómo sus dibujos ya no estaban llenos de tormentas, sino de árboles, ventanas abiertas y soles gigantes. Mateo estaba cambiando, y eso no podía ser casual. Una mañana, mientras preparaba café, recibió una llamada del colegio. La directora quería organizar una jornada de sensibilización sobre violencia emocional y educación consciente. Le pidió, con cuidado, que fuera la invitada principal. Lucía se quedó en silencio unos segundos. El pasado reciente era aún una herida abierta, pero también sabía que ya no estaba sola. Aceptó. Esteban Morales la llamó esa misma tarde. Su voz, como siempre, era pausada, firme, con ese tono que no imponía, sino que acompañaba. «He leído lo que han dicho de ti en la prensa», comentó. «Sé que puede ser abrumador, pero también es poderoso». «No me siento poderosa, Esteban», respondió ella. «Me siento cansada, confundida, como si aún estuviera saliendo de un túnel». «Eso es porque lo estás», dijo él. «Pero ya no. Estás sola en la oscuridad». Agradeció su presencia. Esteban no era invasivo, no intentaba consolarla con frases hechas, simplemente estaba, como cuando le ofreció la palabra aquella tarde, como cuando evitó que Darío siguiera hablando, como alguien que entiende que el verdadero apoyo no necesita protagonismo, solo constancia. Lucía comenzó a escribir. No un libro, aún no,
pero sí pequeños textos, reflexiones, relatos que mezclaban su experiencia con fragmentos literarios que amaba desde joven. Descubrió que escribir no solo era un escape, sino también una forma de reconstruirse. Era como ir recogiendo los pedazos de sí misma, darles forma y encontrarles un nuevo lugar. Mateo la veía hacerlo desde la puerta con curiosidad. Un día se acercó y le preguntó si podía escribir con ella. Se sentaron juntos y mientras ella escribía sobre el silencio y la palabra, él dibujaba árboles con puertas en los troncos y luces que salían desde las ramas. En uno de sus dibujos escribió: «Mi mamá es valiente». Lucía no lloró frente a él, solo lo abrazó y guardó ese dibujo como un amuleto. Mientras tanto, Darío insistía en limpiar su imagen. Envió cartas a la escuela acusando a Esteban de extralimitarse. Intentó incluso convocar una reunión con algunos padres para aclarar las cosas, pero ya nadie lo seguía. Las mismas personas que antes reían sus bromas ahora evitaban cruzar palabra. Su reputación, tan cuidadosamente construida durante años, se había derrumbado con un solo gesto, el de Lucía al ponerse de pie. Y así, mientras Darío se perdía entre intentos desesperados de restaurar su máscara pública, Lucía avanzaba lentamente, paso a paso, sin grandilocuencias, pero con la certeza de que había iniciado una nueva vida. No una perfecta, no una libre de miedo, pero sí una donde, al menos, tenía el derecho de hablar. Y ese eco, el de su verdad, el de su voz, ya había empezado a multiplicarse. Lucía no recordaba la última vez que se había permitido estar sola sin sentirse culpable. Siempre había vivido con una sensación constante de deuda, con su esposo, con su hijo, con el tiempo, con las expectativas ajenas. Pero ahora, sentada en una sala de espera sencilla con aroma a lavanda y paredes color crema, comprendía que ese espacio silencioso también era suyo. Estaba allí por voluntad propia, no porque alguien se lo ordenara, no porque debía justificar nada, sino porque por fin había decidido mirarse por dentro. Comenzar terapia no fue un acto heroico ni un impulso espontáneo. Fue una decisión lenta, tomada entre pensamientos nocturnos y mensajes de mujeres que compartían con ella historias de lucha. La primera sesión la llenó de ansiedad. No sabía qué decir, cómo empezar. Pero la terapeuta, una mujer mayor, de voz suave y pausada, no la apuró. Solo le dijo: «Hable cuando esté lista». Y eso fue suficiente. En la tercera sesión, Lucía lloró como no lo hacía desde que era niña. Lloró sin necesidad de explicar cada lágrima. Y en ese llanto encontró alivio. Escribir también se volvió parte del proceso. No solo por su amor a las palabras, sino porque necesitaba poner orden en el caos vivido. Compró un cuaderno de tapas duras, con hojas sin renglones, donde volcaba recuerdos, reflexiones y fragmentos de escenas que aún no sabía si formarían parte de algo más grande. No lo hacía con pretensión, solo quería entenderse. Mirar su historia como si fuera una novela ajena, para encontrar los hilos que la habían traído hasta allí. Mateo la observaba con ojos nuevos. Desde que Darío se había ido, una ausencia que nadie nombraba, pero que todos sentían, el ambiente en la casa había cambiado. Al principio fue extraño. Había silencios que pesaban, huecos que dolían, pero con el tiempo esos espacios se llenaron de otras cosas. Risas tímidas, dibujos en la heladera, cenas compartidas sin tensión. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Mateo le preguntó: «¿Estás feliz, mami?». Lucía se secó las manos con un repasador y lo miró a los ojos. No quiso mentirle. «Estoy aprendiendo a estarlo». Mateo asintió, como si entendiera que la felicidad no siempre llegaba como un rayo,
sino como una brisa que va acariciando los días poco a poco. Participar en eventos escolares se volvió parte de su nueva vida. Volvió a leer cuentos en voz alta para los más pequeños. Ayudó a organizar ferias de libros e incluso propuso talleres de escritura para madres y padres. Al principio, algunas personas la miraban con cautela como si aún esperaran verla quebrarse, pero lo que encontraron fue otra cosa. Una mujer aún frágil, sí, pero de pie, con la dignidad tejida en los pequeños actos cotidianos. En uno de esos eventos, mientras leía un cuento de Cortázar a un grupo de adolescentes, notó a Esteban parado al fondo del aula, observándola en silencio. No la interrumpió, no la saludó hasta que terminó. Solo esperó, con esa presencia suya que nunca imponía. Cuando se acercó le tendió una taza de café. «Leí algo que escribiste en la revista del colegio», dijo. «Ese texto sobre el valor de los silencios me conmovió». Lucía sonrió, ligeramente avergonzada. «A veces escribo cosas que ni yo entiendo del todo, pero las sentimos», respondió él. Y eso es suficiente. Esteban no intentaba impresionarla, no llegaba con flores ni frases encantadoras. Solo estaba. La acompañaba sin ruido, sin invadir. Y esa forma de estar era exactamente lo que ella necesitaba. No alguien que llegara a salvarla, sino alguien que reconociera su proceso, su ritmo, su necesidad de reconstruirse desde dentro. Lucía comenzó a escribir más seguido. Su cuaderno pronto dio paso a documentos en su computadora donde los relatos tomaban forma. No era una autobiografía, no quería convertir su historia en un drama exhibido, pero sí sentía la necesidad de narrar el camino de una mujer que había vivido demasiado tiempo en la sombra. Sus textos mezclaban ficción y verdad, pero el pulso emocional era real. Cada palabra que escribía era una piedra más en el puente hacia sí misma. Una tarde, mientras revisaba unos párrafos recién escritos, recibió un mensaje de voz de su terapeuta. Recordá que reconstruirse no es volver a ser la de antes, es permitirte ser una nueva versión de vos, más consciente, más libre, más tuya. Se quedó mirando la pantalla unos segundos. Esa frase le resonó como un eco largo. Ya no quería volver a ser la Lucía de antes, ni la joven que se enamoró de un hombre brillante, ni la madre que aguantó por miedo, ni la mujer que cayó durante años para no incomodar. Quería ser esta Lucía, la que escribía, la que lloraba en terapia, la que aprendía a poner límites, la que dejaba espacio para los abrazos lentos con Mateo, para los silencios sin culpa, para los sueños que apenas comenzaban a dibujarse. Esteban la invitó a tomar un café fuera del entorno escolar. Fue una conversación larga, sin tensión, donde hablaron de libros, de música, de infancias. No hablaron de Darío, no hablaron del escándalo, solo de cosas que construyen, que sanan. Lucía lo miró con curiosidad, reconociendo en él no a un salvador, sino a un ser humano con sus propias cicatrices. Se sentía cómoda con él, no porque él la protegiera, sino porque no la exigía. Volver a soñar fue el paso más difícil. Al principio, los sueños eran tímidos, como si pidieran permiso para existir. Imaginaba un pequeño taller literario en su casa, con mujeres leyendo juntas, compartiendo historias. Imaginaba un libro con su nombre en la portada. Imaginaba viajes con Mateo, tardes de playa, fotografías sin filtros. Y aunque aún había días grises, momentos en que la duda regresaba como una marea fría, ahora sabía que no estaba sola. Que había gente dispuesta a acompañarla sin juzgar. Que su voz, una vez liberada, no volvería a encerrarse. La reconstrucción no fue un camino recto ni fácil, pero era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía lo caminaba con pasos propios,
El día del lanzamiento fue discreto, casi íntimo, nada de flashes, alfombras rojas, ni discursos pomposos, solo una sala modesta en una biblioteca municipal, estanterías llenas de historias e invitados sentados en círculo, como si fueran parte de una conversación que estaba por empezar. Lucía vestía de blanco, no por querer llamar la atención, sino porque, al mirarse esa mañana al espejo, sintió que por fin podía vestirse de luz sin temor a ensuciarse de culpa. El libro se titulaba Voces bajo la piel. No llevaba su foto en la contracubierta ni una biografía extensa, solo una línea, escrito por alguien que aprendió a hablar después del silencio. Era un conjunto de relatos, testimonios y reflexiones narradas en primera persona, mezclando verdad y ficción, donde mujeres anónimas contaban su despertar. No daba nombres, no apuntaba dedos, no hacía falta. Cada página vibraba con la honestidad cruda de quien ha vivido encerrada por dentro y ha encontrado entre grietas la salida. Cuando le tocó hablar frente a los presentes, Lucía sostuvo el libro entre las manos como quien carga algo sagrado. Respiró hondo. Miró los rostros que la rodeaban, muchos de ellos conocidos, colegas, alumnos, madres que alguna vez compartieron su silencio, profesores que la habían sostenido, y entre todos, al fondo, estaba Esteban. No la observaba con intensidad, sino con una calma que le decía: «Estás bien, ya no hay por qué correr». Este libro, dijo Lucía con voz firme, pero serena, no fue escrito para juzgar, tampoco para contar una historia de víctima y verdugo. Fue escrito para abrir ventanas, para que otras puedan respirar, aunque sea por un instante, y recuerden que su voz también importa. Nadie aplaudió de inmediato. Había un respeto profundo en la sala, como si todos entendieran que lo importante no era el aplauso, sino el espacio creado. Después del evento, los comentarios comenzaron a llegar. Algunos críticos literarios locales elogiaban la autenticidad de la obra, la mezcla de narrativa y testimonio. Revistas especializadas dedicaban columnas a reflexionar sobre la violencia emocional y la necesidad de literatura que hablara desde el dolor sin caer en el espectáculo. Pero lo que más conmovía a Lucía eran los mensajes que llegaban a su bandeja de entrada. Mujeres jóvenes, madres mayores, estudiantes, incluso hombres que confesaban haber sido criados en hogares llenos de gritos y silencios, todos agradeciendo por poner en palabras lo que muchos no sabían cómo nombrar. Lucía no buscaba el reconocimiento, pero no lo rechazaba. Aprendía a recibirlo sin miedo, sin esa necesidad automática de minimizarse. Ya no decía «fue suerte», ni «no es para tanto». Decía «gracias, me alegra que te haya llegado». Mientras su nombre comenzaba a circular con más frecuencia, Darío desaparecía. No literalmente. Seguía viviendo en la ciudad, intentando recuperar contactos, quizás maquinando formas de volver a figurar. Pero simbólicamente, su figura se desvanecía del relato de Lucía. Ya no lo nombraba, ni lo temía, ni lo llevaba a cuestas. Había dejado de ser protagonista, ni siquiera antagonista. Era una sombra lejana, irrelevante, incapaz de volver a ocupar un espacio en su presente. El verdadero protagonista ahora era Mateo. Mateo, que volvía de la escuela con dibujos llenos de color. Mateo, que leía en voz alta sus cuentos favoritos antes de dormir. Mateo, que una tarde, mientras ella corregía textos para una de sus clases, le dijo: «Mami, cuando sea grande quiero escribir como tú, pero de dragones felices, ¿sí?» Lucía rió. No esa risa breve y cautelosa de otros tiempos. Rió de verdad, con la garganta abierta y los ojos húmedos. Le acarició el cabello y respondió: «Claro que sí, amor. Y los dragones serán libres, como nosotros. La vida no era perfecta,
Había días difíciles, días en los que el pasado regresaba como un eco lejano, pero ya no era una prisión. Era una historia contada, escrita, transformada. Y eso la volvía manejable. Los fines de semana solían pasear juntos por el parque, visitar librerías de segunda mano, cocinar panqueques y desordenar la casa sin miedo. Lucía aprendía a habitar el desorden sin ansiedad, a dejar que la vida no siempre tuviera forma, pero sí sentido. Esteban, con el paso del tiempo, fue acercándose más. Nunca desde el lugar de quien quiere llenar un vacío, sino como alguien que camina a tu lado sin apurar el paso. Compartieron cafés, lecturas, charlas largas en bancos de plazas. Había ternura entre ellos, pero también espacio. No había promesas ni urgencias, solo presencia. Y eso, para Lucía, era amor en su forma más sana. Una mañana cualquiera, llegó a la escuela más temprano que de costumbre. Llevaba consigo varios ejemplares de su libro para donar a la biblioteca del colegio. Recorrió los pasillos en silencio, saludando a los alumnos que la reconocían con sonrisas tímidas. Entró a su aula y colocó su bolso sobre el escritorio. El sol entraba por la ventana con una luz dorada, suave. Lucía tomó uno de los libros, lo abrió por una página al azar y comenzó a leer en voz alta. Su voz era clara, redonda. No necesitaba alzarla. Cada palabra llegaba como una caricia firme. No se dio cuenta de que Mateo estaba en la puerta, observándola. Vestía su uniforme, con la mochila a un lado y una expresión en el rostro que mezclaba orgullo, admiración y algo más, alegría. No solo por lo que veía, sino por lo que entendía. Su madre ya no era invisible. No solo hablaba, enseñaba, creaba, vivía. Cuando terminó de leer, Lucía levantó la vista y lo vio allí. Mateo no dijo nada, solo le sonrió. Y en ese gesto, sin palabras, Lucía comprendió que el ciclo se había roto. Ya no era la mujer de los silencios forzados, ni la madre que aguantaba, ni la esposa que sobrevivía. Era ella, entera, incompleta como todos, pero libre, firme, viva. Y mientras sus alumnos comenzaban a llenar el aula con sus voces jóvenes y llenas de posibilidades, Lucía cerró el libro con suavidad. Ya no tenía miedo de empezar nuevos capítulos, porque había renacido. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles, como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.